Bueno, hoy les voy a hablar de cómo obtener el control de los procesos documentales con K2B GESDoc. Esta charla le íbamos a dar junto a Guillermo Fernández, pero que no pudo asistir por problemas de salud familiares. Así que, bueno, me van a tener que escuchar a mí los 30 minutos. Primero que nada, me interesa poner en el contexto que aplica K2B GESDoc, ¿no? Es decir, el concepto de gestor de procesos documentales es un concepto bastante amplio, con lo cual, digamos, me interesa enmarcar el contexto del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, decimos, ¿para qué organizaciones aplica un gestor de procesos documentales, ¿no? Es decir, primero que nada podemos decir las que cuenten con procesos como, por ejemplo, procesos de trámites, por ejemplo una empresa, una organización que realice importaciones, que tenga que hacer seguimiento de esos trámites de importación, ya sea con pasos internos o algunos de los pasos del proceso de interacción con organismos externos, ¿no? También otro ejemplo es el típico expediente de la gestión pública, donde, digamos, contenido en un expediente viaja un trámite asociado a algún reclamo o un trámite en particular o un conjunto de trámites asociados. O también procesos administrativos internos, es decir, desde el área de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto hasta el área de recursos humanos para una solicitud de licencia o su autorización y demás. O sea, ¿cuántas veces se termina utilizando el mail como mecanismo de aprobación para determinados procesos y demás, ¿no? Este tipo de herramientas puede dar un apoyo en la gestión de esos procesos internos también. Y esos procesos decimos que pueden estar relacionados a documentos físicos que acompañen todo el proceso, pueden ser documentos electrónicos, o también decimos que hablamos de documentos en el sentido amplio de la palabra, quizás sea un proceso administrativo que no necesariamente tenga un documento asociado, sino que interesa tener una información a seguir a lo largo del proceso, algo más estructurado o menos estructurado, pero una información al fin que interese hacer seguimiento en las distintas actividades del proceso, ¿no? Eso en cuanto a tipo de procesos presentes en organizaciones en las cuales puede aplicar un gestor de procesos documentales, ¿no? Por otro lado, es importante el estado de madurez de esa organización con respecto a este tipo de procesos. Es decir, es importante saber si esa organización cuenta con dificultad en el seguimiento de estos procesos, o si está sufriendo pérdidas de tiempo o de información a la hora de llevar adelante estos procesos, o se debe estructurarlos un poco mejor para cumplir con ciertos requerimientos normativos, ¿no? Otro tema puede ser la necesidad de eliminación de papel y así apoyarse en un sistema de gestor de procesos documentales, ¿sí? Es un poco el contexto en el cual aplica la herramienta K2B GESDoc, que en esta presentación les voy a hablar un poco de lo que es el producto K2B GESDoc, que es un producto único que, dependiendo del estatus de la organización con respecto a los procesos estos que les mencioné, se pueden aplicar distintas metodologías. Y en particular les voy a hablar de la metodología express de implantación del producto K2B GESDoc, para finalizar comentándoles las oportunidades y beneficios que puede haber, que se pueden obtener como resultado de combinar este producto con esta metodología. Comenzando con lo que es el producto, ¿no? K2B GESDoc es un gestor, como les decía, un gestor de procesos documentales que persigue los siguientes objetivos. En primer lugar, persigue la gestión por procesos y transversal a toda la organización. O sea, lo que busca es romper con esas áreas compartimentadas donde muchas veces no es tan fluido el flujo de información entre un área y otra. Y por ende, digamos, eso redunda en una mayor eficiencia operativa y una reducción de los tiempos de tramitación, es decir, lograr tener la transversalidad del proceso y poder colaborar de una mejor forma entre las distintas áreas y sectores de la organización, ¿sí? Otro objetivo que se persigue es la eliminación de papel, con las consiguientes ventajas que puede tener aparejado, como por ejemplo, al llevarlo de forma electrónica se mejora el acceso en línea desde toda la organización, es decir,
se puede consultar el estado de un determinado trámite o expediente y se puede consultar el contenido de los documentos asociados desde toda la organización. Obviamente también el acceso en línea aplica también cuando el proceso sigue siendo con documentos en papel, pero el acceso en línea ahí puede servir para saber por lo menos en qué área está la documentación física asociada y poder consultar allí, ¿no? Para hacer una especie de seguimiento, ¿no? Y bueno, todo esto también persiguiendo un mayor control, es decir, bueno, cómo es el manejo de los plazos, cuánto tiempo ha llevado o va llevando el proceso en su totalidad o las distintas tareas asociadas al mismo para poder optimizarlo y mejorar el proceso a lo largo del tiempo. Es un poco a grandes rasgos los objetivos de la herramienta de K2BGSdoc. Y bueno, voy a pasar a detallarles características del producto, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de un producto full web con diálogos estándar, con navegabilidad entre las distintas pantallas, digamos, a través de links entre los datos de todos sus atributos y demás. A modo de ejemplo, acá tenemos una vista general de los datos generales de lo que es, en este caso, un expediente de consultoría, contratación de servicio de consultoría para dar soporte al desarrollo, con sus datos generales, el titular de quien lo solicitó, después con sus distintas actuaciones que se realizaron a lo largo del tiempo, y con los contenidos, en este caso tiene uno solo, documentos asociados al mismo. Esto es un poco para hablar un poco de lo que son los diálogos, ¿no? Por otro lado, tenemos, es una herramienta parada arriba de tecnología BPM, con lo cual nos permite aprovechar todas las prestaciones y características de BPM y Workflow, ¿no? Es decir, tanto por un lado modelador de procesos, en el cual se pueden definir rutas libres, estructuradas o mixtas. Es decir, cuando hablamos de rutas libres nos referimos a aquellos procesos en los cuales en cada paso, en cada actividad del proceso se define a qué área o usuario de la organización quiero rutear la siguiente actividad. Y después cuando hablamos de procesos rutas estructuradas, estamos hablando de procesos que ya están más predefinidos, qué actividades tienen a lo largo del proceso, cuáles son los roles o áreas que ejecutan cada una de esas actividades, y es un proceso que ya está más formalizado, ¿no? Es más, como dice la palabra, más estructurado. Obviamente también hay procesos que se pueden combinar ambos y hacer parte del proceso que sean más estructurados y otras partes que sean más con rutas libres. Todo esto, al ser Workflow y BPM, corre bajo una bandeja de entrada donde los usuarios tienen las distintas tareas que les van llegando, digamos, para hacer distintas actuaciones que pueden ser trámites, expedientes o estos procesos documentales. Pero decíamos también que un aspecto muy importante es lo que separa, este producto se para arriba de la capa de BPM y brinda funcionalidades específicas de dominio específico para la gestión de procesos documentales, ¿sí? O sea, dentro de lo que es las funcionalidades específicas que brinda K2BGSdoc, es, por ejemplo, una potencia bastante importante a la hora de definir la estructura organizativa, es decir, una estructura jerárquica donde se pueden definir todas las áreas y sectores de la organización, los usuarios que pertenecen a cada una de ellas, y todo eso queda asociado a a todo el funcionamiento del sistema. Es decir, por ejemplo, en este caso se está en una pantalla donde se tiene un proceso de ruta libre y se puede elegir a qué áreas o sectores se va a rutear la siguiente actividad del proceso. Pero también hay cierta lógica a través de esta estructura, es decir, por ejemplo, se puede configurar que yo pueda rutear el proceso hacia mis áreas subordinadas o hacia mis áreas hermanas o a mis superiores, pero no cualquier área dentro de la organización. Es decir, a su vez también se consideran aspectos de mesas de entrada de las distintas áreas y mesas de salida cuando se rutean los procesos. Se pueden modelar también cuándo un proceso y configurar cuándo un proceso va a poder ir hacia un organismo externo, como en este caso que se podría seleccionar si se va a enviar el proceso hacia un organismo externo o no. Todo eso también se puede configurar en el producto. Y se tienen otras varias características también, como por ejemplo de que se considera, si estamos hablando de un proceso que tiene documentación física
asociada o es un proceso puramente electrónica. En el caso de puramente electrónica se va a poder abrir el proceso en distintas rutas en paralelo, que va a permitir colaborar a distintas áreas o usuarios, mientras que si es un proceso físico con documentación física, se usa como seguimiento y va a poder rutearse hacia un lado solo, porque digamos, la carpeta o expediente físico digamos, no se dividiría, sino que continuaría digamos, por un lado solo, ¿no? Entonces, arriba de ese BPM contamos con varias funcionalidades más que hacen esta herramienta fuerte para atender las necesidades del dominio específico de gestión de procesos documentales. Lógicamente también cuenta con funcionalidades asociadas al manejo de documentos, como versionado, control de concurrencia, manejo de firma digital, tener plantillas para cuando se crean los documentos por primera vez, poder indexarlo y buscarlos en el contenido de los archivos. Y finalmente también aspectos relativos a la seguridad, es decir, bueno, qué usuarios o áreas pueden acceder a qué documentos asociados a distintos procesos, ¿sí? Por otro lado, la herramienta cuenta con manejo de formularios, es decir, se tienen formularios de datos, es decir, además de esos documentos que pueden acompañar el proceso, pues yo les decía que puede haber información un poco más estructurada que interese almacenar del proceso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos datos predefinidos, como puede ser, no sé, un número de un expediente, un trámite, con los titulares asociados, datos asociados a las distintas actuaciones que se realizan sobre el mismo, los distintos pasos del proceso. Todos esos son datos más estructurados, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la posibilidad de utilizar formularios dinámicos también, que esto es poder definir formularios y atributos en la etapa de implementación sin necesidad de programación, pero CAD Doc tiene la posibilidad de definir estos formularios, definir qué atributos llevan, definir el tipo de datos de esos atributos y que esos formularios aparezcan como una solapa más cuando se está ejecutando las distintas actividades del proceso. Y finalmente, otra cosa que se permite es interactuar con formularios externos. Se podría configurar que una de las solapas apunte a un web form de una aplicación externa y se aparezca embebido dentro de lo que es una actividad, una tarea del proceso. Bueno, esa capa que le agrega arriba del BPM esta aplicación, digamos, es también fuertemente paramétrica. Es decir, la estructura tiene una buena potencia para definir la estructura organizativa a nivel de jerarquía, como les decía, distintas condiciones asociadas a la misma para el ruteo de los procesos, la seguridad asociada a la visibilidad de procesos que ya ocurrieron. Y también se pueden modelar los distintos procesos, los distintos tipos de procesos, es decir, especificar cómo los formatos de numeración, los plazos de los distintos tipos de procesos, cómo se pueden, qué condiciones deben cumplir y se pueden configurar para configurar un poco más y personalizar un poco más esos procesos. Y finalmente, tiene un motor muy fuerte de condiciones y restricciones en las cuales se puede variar fuertemente el comportamiento de los procesos, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan una idea, en DGI, que está este producto, a partir de unos 5 procesos modelados, digamos, procesos estructurados, pero con toda la combinación de condiciones complejas que puede llegar a realizarse, se termina modelando aproximadamente unos 400 flujos distintos que se termina modelando a partir de 4 o 5 procesos base, ¿no? Entonces este motor de condiciones complejas es bastante fuerte para definir ruteos, es decir, tales categorías de procesos deben seguir este camino, tienen estas restricciones de plazos, que deben tirar una alerta en determinado momento y así sucesivamente. Y bueno, un último punto de alrededor de las características, pero no menos importante, es el tema de búsquedas, consultas y estadísticas, ¿no? O sea, el CAD Doc permite realizar búsquedas a partir de los datos identificatorios del trámite o expediente, del proceso que se esté corriendo, datos de sus formularios asociados o distintas actuaciones que se hayan realizado sobre el mismo.
o contenidos adentro de los documentos adjuntados o asociados al proceso. Por otro lado, se pueden realizar consultas de plazos, consultas de circulación, es decir, qué expedientes, qué trámites han circulado por determinada área de la organización, y reportes estadísticos varios, ¿no? A modo de ejemplo, aquí les muestro una consulta general esto es una consulta de expedientes, que se puede buscar por un tipo de expediente y un rango de fechas, y bueno, se pueden visualizar los expedientes que machean con la búsqueda. Esta es un poco más interesante, acá es una consulta de circulación, es decir, se busca todos los expedientes que estuvieron en determinada sección en un rango de fechas, ¿sí? Entonces acá se selecciona dirección general y un tipo de expediente, y dice, bueno, todos los expedientes de este tipo que pasaron por dirección general en un rango de fechas se listan aquí. Y como información interesante se puede tener la cantidad de días que tuvo ese expediente posicionado en esa área, ¿no? Entonces eso, sin duda, es algo muy útil para el jefe de área, poder sacar estadísticas promedio de permanencia de determinados tipos de expedientes en el área, comparar entre distintos funcionarios, la velocidad de procesamiento del mismo, para ir optimizando el proceso, ir viendo cómo mejorarlo y ajustarlo, ¿no? Todos este tipo de consultas también tienen las prestaciones de poderse exportar a Excel, para después trabajar un poco más con la información y procesarla de mejor forma. Y bueno, para terminar con las características, quiero mencionar un poco algunos aspectos asociados a la arquitectura. Es decir, K2B Doc está posicionado arriba utiliza GXFlow y GXPortal. Está orientado a servicios, con lo cual facilita mucho la interacción con otros sistemas, con sistemas externos, y tiene esa capa lógica que les decía, digamos, orientada a la gestión de procesos documentales, es decir, mucha lógica para el área de dominio de gestión de procesos documentales, que hace una herramienta bastante potente para gestionar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, yendo un poco más en detalle de lo que es la arquitectura, como les decía, está posicionado sobre el modelador de procesos y workflow. Tiene interacción con el portal, que puede ser un portal propio, es decir, el GX Portal, que viene embebido con K2B Doc, o puede ser interactuando con el portal de la propia organización. O sea, eso se puede configurar para que se utilice uno u otro, ¿no? Por otro lado, bueno, a la interna tenemos toda la capa específica del modelo de dominio de gestión de procesos documentales, y donde me interesa detenerme un poco más es en la interacción con aplicaciones externas y las posibilidades que surgen alrededor de esto, ¿no? Es decir, al ser un producto que puede vivir por sí solo, corriendo sus propios procesos, pero también puede ser un catalizador para extender y mejorar las capacidades de la organización en determinados aspectos. Por ejemplo, puede ser la posibilidad de que la organización ejecute procesos documentales medio estándares y genéricos, pero que a partir del uso del mismo surja la necesidad de decir, bueno, vamos a desarrollar una aplicación externa para resolver determinada actividad asociada al proceso. Por ejemplo, para gestionar todo lo que es una importación y el trámite de importación, uso el K2B Doc para hacer todo el seguimiento del tramiterío asociado a la importación. Pero luego, una vez que tengo toda esa información y tengo que procesar eso y registrar la compra, quizás me interese ya desarrollar algo específico para eso. A su vez, como K2B Doc está desarrollado utilizando las K2B Tools, que nos da una fuerte homogeneidad en todos los diálogos de la aplicación, también es posible, digamos, extender o desarrollar esa aplicación externa utilizando también las K2B Tools, que hacen que para el usuario final sea imperceptible qué parte corresponde a la aplicación estándar de lo que es K2B Doc o qué parte es específica de ese desarrollo que se realizó, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades puede ser al revés: una organización que ya tenga un sistema legado existente. Pongo otra vez un ejemplo similar de compras, donde puede tener un sistema de gestión de compras,
pero de repente le puede interesar manejar procesos ya no tan estándares para ciertas actividades. Por ejemplo, el armado de un pliego de una licitación. Entonces allí se podría integrar esa aplicación externa cuando estamos hablando de una compra que es de tipo licitación. Se podría disparar un proceso de gestión documental que sea armado de un pliego licitatorio que se gestione mediante K2BGSDoc. A través de servicios se dispara ese proceso y se genera ese proceso. Se realicen todas las actuaciones o pasos que tengan asociados al armado de ese pliego y finalmente se termine devolviéndole la posta, como quien dice, a la aplicación externa y avisándole que ya está eso completo y con la posibilidad también de intercambiar cierta información que contempla la arquitectura de GESDoc. Entonces, como ven, digamos, las posibilidades son bastante variadas, desde temas más específicos y genéricos a ya más complejos e interactuando con distintas aplicaciones o extensiones que se puedan realizar. Bueno, y hasta aquí les hablé de lo que es la primera parte, que es decir, bueno, todo lo que es el producto K2BGSDoc en sí mismo, que como les decía es un producto único que pueden existir distintas metodologías de implementarlo en una organización. Y esas metodologías varían dependiendo del estado de la organización con respecto a estos procesos. Por ejemplo, aquí a su derecha tenemos una visión de lo que puede ser la madurez de la organización con respecto a este tipo de procesos. Por ejemplo, la organización le puede interesar un tipo de herramientas, una herramienta de este tipo para simplemente hacer un tracking, un seguimiento de dónde se encuentra mi expediente físico, carpeta física asociada a determinado trámite o proceso. O le puede interesar que esta herramienta le facilite el ruteo dentro de la organización, ya restringiendo un poco lo que les decía de ruteo hacia reglas para rutear solamente hacia determinadas áreas y demás. O puede ir un paso más allá, puede ser una organización donde en realidad está utilizando papel, pero ya está pronta para pasar a una gestión más electrónica de documentos electrónicos y abandonar un poco el uso de papel. O como última instancia, luego de haber pasado por esos procesos más genéricos y demás, puede tener más claro, decir, bueno, no, los procesos asociados que requieren mi organización son de esta forma, los tengo muy claros, digamos, y bueno, y utilizan esta herramienta ya para definir procesos estructurados de la organización. Entonces, asociado un poco a estos estados de madurez, nosotros visualizamos 3 niveles de implementación de K2BGSDoc. En un primer nivel, donde se tiene un proceso de ruta libre, es decir, donde se modela un tipo de proceso genérico. Se pueden usar formularios dinámicos para ingresar cierta información que se quiera poner un poco estructurada y bien sencillo, digamos, sin programación, ¿no? Entonces, con eso se logra ya que la organización pueda empezar a operar, a utilizar la herramienta como gestor de procesos con esas características. Ya en un segundo nivel, seguimos con procesos de rutas libres, pero de repente podemos definir distintos tipos de procesos. Por ejemplo, no es lo mismo un proceso de un trámite anual de importación que un proceso de lanzamiento, de marketing, de lanzamiento de un nuevo producto. Entonces se pueden definir condiciones para esos distintos procesos, distintos formularios y eventualmente integración con algún formulario externo. Finalmente, un tercer nivel ya más avanzado, es decir, bueno, además contamos con los procesos estructurados, donde ya se define claramente las distintas actividades, se predefinen las distintas actividades del proceso, qué roles o áreas van a realizar cada una de esas actividades, con interacciones entre intercambios de datos con aplicaciones externas y la posibilidad, digamos, de desarrollar nuevas aplicaciones, ¿no? Son como distintos niveles de adopción de esta herramienta, ¿no? Pero bueno, básicamente yendo al punto de lo que es la metodología Express que planteamos nosotros, nos quedamos con el nivel 1, es decir, la metodología Express está enfocada en el nivel 1, es decir, instalar el producto con un modelado básico de procesos de ruta libre, ¿no? ¿Qué objetivos busca? Busca el objetivo de tomar control para luego poder realizar ajustes. Es decir, bueno, primero instalemos un proceso genérico que se empiece a usar
lo cual logramos rápida adopción con beneficios rápidos y nos permite una expansión incremental y nos baja los riesgos ante el cambio, ¿no? Tanto a nivel de tecnología como a nivel funcional, es decir, ya a los usuarios, los funcionales le vamos a estar cambiando la forma en que manejan su proceso y eso puede traer impacto, ¿no? Entonces de esta forma lo buscamos minimizar. Bueno, paso a mencionar las características de la metodología Express. O sea, como decimos, estamos hablando de un área de dominio reducida, es decir, está concentrada específicamente en procesos genéricos de ruta libre que en cada paso se selecciona a qué área de la organización lo quiero enviar, lógicamente con posibilidad de restringir ciertas áreas que me puede interesar enviarlo, o quiero hacerlo más amplio, mandarlo a cualquier área. Eso se puede configurar. Se instala un ambiente preconfigurado, ya con un tipo de proceso genérico. Se realiza una prototipación en caliente, es decir, ya se definen los usuarios y ciertas condiciones de plazos y demás, y se van probando con casos reales para ver cómo funciona para salir en producción. Implica cero programación muy interesante también el hecho, digamos, de que el esfuerzo de implementación, estamos hablando de un esfuerzo de un mes. Entonces realmente esto lo hace muy controlado y muy acotado, ¿no? Ya viendo un poco el proceso un poco más a nivel de detalle, comienza con la instalación del producto con un par de ambientes, uno de test y otro de producción, nivelación de preparación y capacitación a usuarios clave que van a llevar adelante el proyecto y van a ser referentes en el uso de la herramienta. Después viene toda la etapa de modelado, donde aquí se capacita también a los usuarios clave en modelar la parametrización asociada al sistema. Por ejemplo, definir cómo se define, se capacita a los usuarios cómo se define el organigrama de la empresa. Entonces, de repente los usuarios aquí empiezan definiendo el organigrama, se define el organigrama parcial de aquellas áreas que van a utilizar más esta herramienta, pero después eso se va ajustando y ampliando a medida que se amplía el uso, ¿no? Entonces esto se hace alrededor de la semana 2. Acá la etapa de modelado es la que puede variar un poco más dependiendo de la organización. Por ejemplo, en el caso de INEFOP, el Instituto Nacional de Formación y Empleo, donde se capacita a trabajadores y se machea se los relaciona con empresas, se implementó esto, se hizo esta etapa de modelado y se hizo partida en un par de semanas, se realizó, digamos, algunas actividades, los usuarios realizaron algunas actividades en una primera semana y otras en segundo. Pero bueno, esto es donde el proyecto depende más de la información y disposición de tiempos que tenga la organización, para finalmente después ir a una capacitación de los usuarios finales, prototipación y pruebas en caliente, ajustando la parametrización, y un apoyo en los primeros ciclos de ejecución, ¿sí? Es un poco a nivel general lo que es la metodología Express. Entonces, ya cerrando, les comenté un poco los aspectos, las características y beneficios del producto K2BGSdoc, las características y beneficios de la metodología Express, y combinamos las oportunidades y beneficios de aplicar las dos, de combinar el producto con esta metodología. Tenemos como gran beneficio, digamos, el empoderamiento del área de TI, es decir, darle la posibilidad al área de TI que en lugar de esperar de las áreas funcionales a que vengan con los procesos definidos y con los requerimientos, que eso puede llegar a ser engorroso y muchas veces no lo tienen claro, es ir proveerles una herramienta, decir, bueno, te proveo esto para que vayas empezando a utilizar procesos más libres y demás, y a medida que lo vas usando, te lo doy para que tenga alto valor agregado, digamos, con bajo esfuerzo, la implementación. Puede generar una rápida adopción con pocos riesgos del proyecto y da la posibilidad de escalar, es decir, de seguir creciendo y evolucionar funcionalmente a medida que se va usando. Permite luego detectar y decir, bueno, los funcionales que digan, bueno, mi proceso tiene que ser más estructurado de esta forma y tienen más claros los pasos, y ahí se puede llegar a niveles 2 y nivel 3 que les mencioné anteriormente. Yo acá siempre digo que en realidad no es solo la posibilidad de evolucionar funcionalmente, sino que esta herramienta da el soporte para evolucionar funcionalmente, porque una vez que lo ponemos en producción de forma rápida,
le da a los funcionales, les puede abrir los ojos acerca de decir, bueno,